Imagina esto. Es una noche cualquiera, estás en un pueblo tranquilo de la Costa del Sol en Mijas. Tienes 19 años y te vas a casa a arreglarte para ir a la feria, después de haber pasado toda la tarde con tu novio. Estás tranquila porque sabes que, pese a que el camino es oscuro y alrededor tan solo hay campo, vuestras casas están separadas únicamente por una cuesta de unos 300 metros. Hasta ahí. Ya no volvemos a saber más de ti. No hay señales, no hay testigos aparentes hasta que tu madre encuentra junto a un charco de sangre un par de zapatillas. ¡Wow! Eso me recuerda a una historia que España entera siguió muy de cerca hace apenas unos años. Si no recuerdo mal, se trataba del caso de Rocío Banicó, un crimen que no solo conmocionó a todo un país, sino que también destrozó la vida de una mujer inocente. Hoy os vamos a contar la historia completa. La desaparición, la investigación, los errores, la presión mediática y esa verdad que tardó tantos años en salir a la luz. Yo soy Zoe. Yo soy Judith y esto es Inferna. Rocío Banicó tenía 19 años. Igual que tú, ¿no? Sí, pero ella jugaba fútbol. De hecho, vestía el número 6. También trabajaba para una familia de ingleses que la querían como una más de la familia. Y todo el mundo la describía como una persona alegre, simpática, cariñosa. Pero no te olvides de mencionar que estaba profundamente enamorada de su pareja, Antonio José Jurado, más conocido como Tony, que vivía a unos 300 metros de su casa. La noche de los hechos, concretamente el 9 de octubre de 1999, Rocío quedó con sus amigos para ir a visitar las casetas de la feria de Fuengirola, pero nunca llegó. Lo último que se supo de ella es que había salido de casa de su novio y bajó hasta la suya cruzando una cuesta de 300 metros, que evidentemente, como he mencionado antes, estaba poco iluminada y tan solo tenía campo a los lados. Esa fue la última vez que alguien supo de ello. A la mañana siguiente, con la ausencia de Rocío en casa, su madre, Alicia Hornos, empieza a preocuparse un poco, por lo que le pide a Rosa, la hermana de Rocío, que vaya a visitar a Tony para comprobar que su hija Rocío no se haya quedado allí a dormir. Esto ya era un poco raro, porque Rocío siempre avisaba, pero bueno, por si acaso va a comprobarlo. Rosa, cuando llega a casa de Tony, le dice que es que Rocío había salido la noche anterior a las 9, por lo que era imposible que ni siquiera hubiera llegado a su casa. A la tarde, al no tener ningún tipo de noticia, Alicia Hornos, preocupada, sale a dar una vuelta para ver si consigue relajarse, y durante este trayecto se encuentra con algo un poco sospechoso, un rastro de sangre, y es que parecía la sangre de un animal. Claro, cuando se acerca, enseguida reconoce las zapatillas de su hija y junto a ellas un pañuelo con restos también de sangre. Claro, Alicia, temiendo lo peor ante esta escena, llama enseguida a la policía. Junto a ellos llegan los forenses, que inicialmente determinan que la escena que están viendo es un poco confusa. Claro, la primera valoración que hacen es que puede deberse a una contusión nasal o bucal, porque pese a que existiera ese gran charco de sangre, a este le precedían unas gotas. Entonces, el charco de sangre inicialmente determinan que puede deberse a que alguien, estando herido, se hubiera desplazado por él. Por lo tanto, podía coincidir esta idea. Pero claro, el charco de sangre final resultaba absolutamente incompatible con la vida. Más adelante, en la escena, se encontraron con lo que parecían ser las huellas de los neumáticos de un vehículo que más tarde se trataría de identificar. Sí, y no te olvides de mencionar que en toda esta escena también encontraron unas colillas que eran de la marca Royal Crown y que no es española. Claro, inicialmente esto no hizo saltar las alarmas a nadie porque esta era una zona, la Costa del Sol, muy frecuentada por extranjeros. Entonces, pues podía ser simplemente una colilla de alguien que estaba allí de vacaciones. Y este será un dato muy importante para más adelante. Claro, cuando hacen las pruebas de ADN, revelan que en efecto la sangre coincide con la de Rocío y que la colilla pertenece a un varón. ¡Wow! Pero es que todo esto debió de suponer una absoluta tensión enorme. No existen sospechosos, no existen pistas contundentes. Nada, imagínate, a los pocos días de la desaparición,
La familia, los amigos y todo el pueblo se volcaron en la búsqueda de Rocío junto a los cuerpos de seguridad. Claro, enseguida llegaron los medios y comenzaron a hacerse eco de la noticia. Y lo que inicialmente podía haberse quedado en una tragedia local pasó a convertirse en noticia nacional. Nos situamos en el 2 de noviembre. Han pasado 25 días desde la desaparición de Rocío, cuando un grupo de trabajadores del club de tenis Los Altos del Rodeo se encuentran entre Marbella y San Pedro de Alcántara, a unos 33 kilómetros de La Cortijera, que era la urbanización donde vivía Rocío, un cadáver. El camino donde se encuentra dicho cadáver era muy estrecho y apenas cabía un coche por el mismo. Y además, solo era conocido por aquellos que vivían por la zona. Claro, el cuerpo que encontraron estaba completamente desnudo y en una postura muy forzada. Era extraño que alguien hubiera muerto en esas condiciones de manera natural. Apenas le quedaban restos de tejido y estaba completamente esqueletizado, es decir, había pasado por un estado de descomposición. Los forenses determinaron que esto podía deberse a las condiciones climatológicas, como una alta humedad o altas temperaturas. Junto al cuerpo aparecieron también 2 bolsas de basura negras de tamaño industrial, dentro de las cuales estaba la ropa de Rocío. Había una camiseta de Nike y una sudadera. Ambas tenían signos evidentes de puñaladas y estaban llenas de sangre. De hecho, esta fue la prueba determinante para saber que el cadáver era el de Rocío. El forense del caso, Francisco Álvarez, explicó que cuando Rocío llegó, el cadáver de Rocío llegó a su clínica, el cuerpo estaba prácticamente esqueletizado y lo que se pudo conocer es que en la espalda se encontraron 8 puñaladas. Todo indicaba que la agresión había sido rápida y dirigida y probablemente Rocío no hubiera tenido tiempo ni de defenderse. Claro, ante esta situación el pueblo ya estaba aterrorizado. Los medios, como he dicho antes, empezaron a hacerse eco de la situación y a montar su propia versión de los hechos sin ninguna prueba concluyente. Empezaron a titular sus cabeceras con crimen pasional, odio, venganza y sin pruebas claras enseguida la investigación pasó a centrarse en el entorno más cercano de Rocío. Una de las primeras teorías que dieron los investigadores al encontrar el cadáver con las piernas tan abiertas es que podría tratarse de una alteración de la escena del crimen que simulara una agresión sexual. Fue por ello por lo que esto se descartó como prueba e incidieron en los argumentos de venganza u odio por parte del autor hacia la víctima. Entonces, el crimen pasional empezó a cobrar sentido y fue por ello por lo que se realizaron varias investigaciones al círculo más cercano de Rocío, pues como los amigos, familiares, incluso al novio, pero todos ellos parecían tener coartadas todo el mundo. Claro, de hecho a Tony en especial se le estuvo investigando muy de cerca, incluso trataban de forzarlo para que se confesara sin pruebas concluyentes. Fue tanto así que 20 años después él se presentó frente a los medios para confesar que, hablar de las presiones que había sufrido por parte de la autoridad en el momento de los hechos, cuando no estaban teniendo ninguna figura que dar y, llegó incluso a afirmar que él estuvo a punto de declararse culpable de un crimen que no había cometido únicamente por la presión de la autoridad sobre él. Vas a creer que lo has hecho, pero se te ha olvidado. A ver, yo no creí, es lo que cuenta Dolores. Yo no creí en ese momento que yo lo había hecho como tal, como Dolores Vázquez, pero sí piensas que cuando ya has tocado tanto fondo, que están a por ti y machacándote una y otra, sí piensas realmente en decir, para que se termine esto, voy a decir que he sido yo. ¿Sí? Vale, ahora nos encontramos un año después. Los medios de comunicación no paran de hablar sobre el caso de Rocío Garninkov y las autoridades continúan sin tener un autor del crimen. Y es por ello por lo que reducen el número de sospechosos a 3, 2 hombres y una mujer, que parecían tener indicios. La mujer, en este caso, era Dolores Vázquez. Y además el testimonio de una de sus trabajadoras, que era ucraniana, fue suficiente para que a Dolores se le acusara como sospechosa principal, puesto que la mujer ucraniana decía haber visto a Dolores acuchillando a una foto y diciendo que ese era su problema. Además, también conviene destacar que Dolores Vázquez había estado en una relación anteriormente con Alicia Orros, la mujer de Rocío. Claro, imagínate lo que suponía para la sociedad de entonces que 2 mujeres hubieran sido pareja. Entonces, que esta hipótesis de la ex asesina sonaba muy bien en los medios y pues empezó a ser muchísimo eco también en la sociedad, ¿no? Dolores Vázquez había sido pareja de Alicia Hornos, madre de Rocío, durante más de una década y durante unos 11 años estuvo cuidando
junto a Alicia, a sus hijos. Pero es cierto que para el momento de los hechos ellas se llevaban 4 años separadas, pese a que mantenían el contacto. Cabe destacar que la mujer ucraniana que trabajaba para Dolores no hablaba muy bien español. Entonces, claro, con el bombo que estaban dando los medios de comunicación sobre lo que estaba pasando con el caso Vanenkov, Dolores trató de explicarle a la mujer que a Rocío la habían apuñalado. Fue por ello por lo que cogió la foto y empezó a acuchillarla, pues tratando de que la mujer comprendiera la situación. Igualmente, esta frase sin contexto que dijo una mujer que ni siquiera sabía hablar bien español fue el motivo principal por lo que a Dolores finalmente se le acabaría acusando. Entonces, claro, la presión mediática también empezó a hablar sobre crimen pasional y más o menos todo empezó a tener, pues, sentido. Claro, empezaron a hablar de Dolores como, aparte de una mujer mayor, una persona muy fría, muy calculadora y, por supuesto, y como no, lesbiana en 1999. Claro, los medios acabaron cegándose con ella. La pintaban también como una mujer muy celosa, muy controladora y, de hecho, fue tanto el bombo que le dieron que en la calle empezaron a llamarla grito de asesina sin ninguna prueba concluyente. De hecho, no coincidía ninguna huella de Dolores con ninguna prueba de la escena del crimen. El ADN de la colilla, como he dicho antes, era de un varón y las fibras textiles de la ropa encontrada de Rocío no coincidían tampoco con las de Dolores. Por tanto, y es que además tenía coartada del día en que ocurrieron los hechos. De hecho, la coartada que Dolores Vázquez decía tener era que había pasado todo el día cuidando de su madre y de su sobrina. La única vez que salió de casa lo hizo sin coche y fue exclusivamente a comprar tabaco a un bar cercano a su casa. De hecho, esta salida de su casa posteriormente se comprobó y efectivamente era cierto. Bueno chicos, este es un pequeño inciso, nos vais a disculpar y es que a lo largo del vídeo quizás vais a ver diferentes cambios de luz porque aún dependemos de la luz del sol, porque no tenemos los recursos suficientes y los recursos adecuados para iluminar bien en nuestro nuevo estudio. Espero que no sea demasiada molestia y que continuéis disfrutando el vídeo. Seguimos. En septiembre del año 2000, la Guardia Civil se pone en contacto con Alicia Hornos y le comunica que Dolores Vázquez acaba de ser detenida. Ante la inesperada noticia, Alicia asegura que la última persona de la que podía haber siquiera sospechado como culpable del crimen de su hija era Dolores, puesto que siempre había tenido una muy buena relación con ella y se había portado especialmente bien con sus hijos. Y es que, claro, imaginaros lo duro que tiene que ser para Alicia enterarse de que una persona con la que ha compartido 11 años de su vida ha sido la responsable de la muerte de su hija. Juntas empezaron su relación cuando Alicia se divorció de su marido y se fue a Holanda y ambas se compraron una casa en Mijas, donde vivieron con el resto de sus hijos. Las malas lenguas dicen que durante la relación existían reproches, amenazas e incluso agresiones físicas. Vale, es en este momento cuando se empieza a valorar la idea de que Rocío podría haberse metido en la relación de ambas, lo cual habría generado celos a Dolores. Entonces, este podría haber sido el motivo de venganza por el que se habría cometido dicho crimen, sumado a que en el momento en que se finaliza el vínculo, Alicia ya no quiere retomar la relación con Dolores, pese a que ella sí. Entonces, Dolores de cara a los medios pasa a ser culpable desde el mismo momento en que ella es detenida. O sea, empieza, claro, en este punto le resulta muy complicado limpiar esa imagen que se ha creado por ser una mujer lesbiana. Y el discurso que más peso acaba ganando fue el de que todo ha sido por eso mismo, por un odio desmedido hacia Rocío. Pese a que ella llegó a afirmar después que la relación que tenían era muy buena. Entonces, al final todo esto acaba utilizándose en contra de Dolores durante el juicio como pruebas concluyentes y el jurado popular acaba declarando culpable a Dolores y el juez la manda a prisión. De hecho, es que casi todas las pruebas refutaban a Dolores como culpable. Nadie la había visto en el lugar del crimen. No existían sus huellas dactilares en las bolsas de basura. Los neumáticos del coche no coincidían con los del suyo y es que ni siquiera lo había utilizado. Y es que además tenía una muy buena cortada sólida. Varios de los investigadores argumentaron que en realidad no existían pruebas que la inculpasen, pero nada de esto sirvió. La Guardia Civil, ante la falta de pruebas físicas, elaboró un informe y un perfil psicológico para finalmente acusar a Dolores. Y es que además llegaron a
afirmar que durante el juicio no se le vio un sentimiento de injusticia por estar siendo inculpada de algo que ella no había cometido, e incluso se dieron algunos argumentos, cito textualmente, como el de que los homosexuales reprimidos manifiestan violencias más desmedidas. Dolores acabó pasando 17 meses en prisión antes de que algo o alguien cambiara el rumbo de esta historia. El nombre de Tony Alexander King no sonaba para nada en 1999, pero años después se descubrió que este hombre para entonces ya era un depredador sexual. Antes de continuar, vamos a hablar un poco sobre la vida de Tony. Tony Alexander King en realidad se llamaba Tony Bromwich, me vais a perdonar la pronunciación, pero... Y era originario del Reino Unido. No se sabe mucho sobre su vida antes de que se le conociera como un agresor sexual, más que todos aquellos que lo conocían lo describían como una persona callada, retraída, muy poco inteligente, pero eso sí, muy pendiente de su imagen. Sí. De hecho, durante su juventud estuvo bastante obsesionado con el culturismo, llegando a consumir esteroides. Y claro, sabes que esto le causó una impotencia sexual aguda que en el futuro acabaría complicando pues, sus relaciones íntimas. Y es que os podéis imaginar cómo era que lo más habitual de su vida era encontrártelo en bares, pasado de alcohol, fanfarroneando sobre los presuntos delitos que decía haber cometido. Él decía acostarse con menores, decía haber matado a unos presuntos agresores de su hermana, en fin, puedes imaginarte cómo era. Claro, en realidad no tenemos la certeza de si todo esto que dijo pues, era verídico o no. Lo que sí que sabemos es que para 1986 y con tan solo 21 años, él había estrangulado a varias mujeres por la espalda y agredió sexualmente a otros 5 en la localidad de Holloway. Oh, entonces por eso lo llaman el estrangulador de Holloway, ¿no? Y es que lo peor de todo es que con toda esta base que tenemos, solo fue condenado a 10 años de prisión. Pero es que encima solo cumplió 5 y ya lo pusieron en libertad. Claro, inicialmente le dieron la libertad condicional. Me pregunto qué te imaginarás cómo acabó en España. Bueno, es que en 1996 obtuvo por fin la libertad definitiva y fue entonces cuando se cambió de nombre, porque existen políticas británicas que permiten a los exconvictos con cargos de este tipo cambiar pues, su identidad para después en el futuro no cargar pues, con el peso de su pasado. Sí, entonces 2 años después volvió a ser denunciado por una violación por parte de una estudiante húngara y fue entonces cuando ya decidió mudarse a España, concretamente a la Costa del Sol. Y así de fácil, no le pusieron ningún tipo de pega, de nada. Nada, las autoridades británicas únicamente advirtieron a las autoridades españolas de que este hombre pues, era un peligro potencial para las mujeres, pero bueno. Mi casa, qué bien. Nada, te sigo contando. Entonces llegó a España y empezó una nueva vida. Incluso se casó y tuvo una hija. Pero es cierto que con la convivencia pues, se acabó desgastando todo y su comportamiento cada vez era muchísimo más raro y violento. Vamos a remontarnos al día de los hechos. El 9 de octubre de 1999, Tony King salió de su casa. A su mujer le dijo que se iba a dar una vueltita en coche, pero llegó horas después. De hecho, era de madrugada. Y es que esto fue un hecho que inicialmente pasó desapercibido, pero que en realidad era muy importante. Tony, quien era una persona muy desordenada, al salir del baño lo dejó absolutamente reluciente. Claro, es verdad que inicialmente Celia, su mujer, notó algo extraño en toda esta situación. Primero, la justificación de la hora tan tardía a la que había llegado, y es que dijo que había tenido un accidente de coche. Y después, pues bueno, en detalles como eso, limpiar el baño cuando él era una persona extremadamente desordenada y más a esas horas de la madrugada. Entonces todo esto acabó alertando a su mujer, pero es cierto que lo dejó pasar. Hasta que un par de semanas después vio en la televisión que había desaparecido una joven en Mijas. Y es que algo que tampoco hemos mencionado que sucedió el día de los hechos es que un taxista circulaba por la zona por donde había desaparecido, por donde se había encontrado, mejor dicho, el cadáver de Rocío. El taxista que venía de dejar a unos turistas en la feria de Fuengirola a las 10 en punto se asustó. ¿Por qué sabemos esta hora? Porque de repente escuchó un grito aterrador. ¿Y qué hizo? Os estaréis preguntando. Pues probablemente lo que muchos de nosotros haríamos en su situación, subir las ventanas y salir por patas. Claro, aunque para 1999 todavía nadie lo sabía, probablemente ese fue el último momento en que alguien escuchó con vida a Rocío.
Sin embargo, lo más impactante de todo es que para el momento de los hechos no existían sospechas sobre Tony King, quien en ese momento continuaba con su vida en la Costa del Sol, ya que las autoridades y la ciudadanía tenían un culpable, o mejor dicho, una culpable para el caso Vanikov. Claro, y es que, como hemos dicho antes, pese a que no existiera ninguna prueba física que acusara a Dolores Vázquez, fue ella la que fue juzgada, la que fue acusada y finalmente sentenciada y pasó todo este tiempo en prisión. Exacto, todo lo que hemos señalado antes fue lo que se utilizó en contra de Dolores. Los testimonios dudosos contra ella, que resaltaban su carácter frío y reservado, los prejuicios de la época, que dudaban sobre la capacidad de una mujer al tratarse de alguien independiente y sobre todo lesbiana, en fin, todo eso ocupaba demasiado dentro del concepto de crimen pasional. Claro, Dolores acabó pasando más de un año entre rejas mientras que el verdadero asesino continuaba en libertad. Nadie imaginaba por aquel entonces que ese británico, que era aparentemente inofensivo, sería realmente quien había acabado con la vida de Rocío. Es que lo peor de todo eso es que el sistema judicial también tardó muchísimo tiempo en ser consciente de ello. Y fue cuando una nueva desaparición volvió a sacudir España, y fue la de Sonia Caravantes. 14 de agosto de 2003, Coín, Málaga. Sonia Caravantes era una joven de 17 años que había quedado con sus amigas para ir a las fiestas de la Virgen de Fuensanta. Era una chica alegre, sencilla, simpática, carismática, la pequeña de 3 hermanos. Había nacido en Coín, pero su familia, en busca de una vida mejor, había emigrado a Suiza. Sin embargo, con el pasar de los años regresaron a el pueblo por motivo de los conocidos, de las amistades y del cariño que este pueblo les brindaba. De hecho, ellos vivían concretamente en la urbanización llamada Félix Rodríguez de la Fuente. Aquella noche, al regresar de las verbenas de su pueblo, sus amigos acompañaron a Sonia al portal de su casa, pero la dejaron a unos 200 metros, es decir, nada fuera de lo normal. Pero Sonia nunca llegó a entrar. Claro, la mañana siguiente su madre salió a buscarla porque no había dormido en casa. Y al salir a la puerta de su casa, allí encontró una de sus sandalias. Al salir un poco más e ir hacia el final de la calle, encontró su bolso, en la otra sandalia, un mechón de pelo y junto a esto un trozo de plástico rojo que coincidía con el del faro de un coche. En este momento, como os podéis estar imaginando, las similitudes con el caso de Rocío Vanikov eran escalofriantes. Una adolescente desaparecida en un pueblo de Málaga, pero lo que pasa es que la presunta asesina del caso de Rocío Vanikov estaba presa, por lo que ella no podía haberlo hecho. Claro, la desaparición de Sonia acabó conmoviendo a todo Coín. Los vecinos se volcaron un montón. Había cientos de voluntarios que recorrieron montes, calles, campos y de hecho se habilitaron almacenes para ofrecerles comida. Como os podéis imaginar, los primeros sospechosos fueron los feriantes, quienes pasaban mucho tiempo por las zonas poco habilitadas, estaban activos por la noche. Todo esto parecía lógico, pero no habían pruebas contundentes que para permitir acusarlos sobre el crimen cometido. Entonces también se estuvo investigando al exnovio de Sonia, pero nada encajaba. La única pista que se tenía era el trozo de faro roto. Se estuvo preguntando a los talleres si coincidía con algún vehículo, no habían testigos. Los controles policiales también trataron de buscar un vehículo que no tuviera un faro, pero nada, no lo encontraron. 5 días después, y ya situándonos en el 19 de agosto, una patrulla encontró su cuerpo en una zona pedregosa del municipio de Monda. Lo más escalofriante es que ese lugar ya había sido barrido por los voluntarios y no habían encontrado nada. Marcas del cuerpo desvelaban que ella había sido golpeada, agredida y asfixiada con su propia camiseta. Pero esta vez es cierto que su lucha sí que dejó cierto rastro, y es que encontraron una gran cantidad de material genético debajo de sus uñas, que más tarde se descubriría que era del agresor. Como el caso tenía tantas similitudes con el de Rocío Vanikov, los investigadores decidieron comparar ambas pruebas de ADN, tanto las encontradas en el cuerpo de Sonia
como las de las colillas que se hallaron en la escena del crimen de Rocío Baninkoff. Claro, entonces he aquí la coincidencia, ambas coincidían a la perfección. Y es aquí cuando sale a la luz el nombre del asesino, el británico Tony Alexander King, que hemos mencionado anteriormente, que tenía antecedentes por agresiones sexuales en Reino Unido y que llevaba varios años residiendo en España. Y mientras él seguía libre, Dolores Vázquez había pasado 17 meses en prisión. Solo con la aparición de Sonia se consiguió destapar la verdad. El segundo juicio contra Dolores Vázquez, que estaba previsto para el otoño de ese mismo año, fue suspendido de inmediato. De hecho, la jueza María Jesús del Río ordenó el sobreseimiento del caso y, después de 17 meses, Dolores finalmente fue puesta en libertad. Finalmente, Tony King fue condenado a 36 años de prisión por el asesinato de Sonia Caravantes y a otros 19 por el de Rocío Baninkoff. En el juicio acabó confesando ser culpable de ambos crímenes con una frialdad que aún hoy pone los pelos de punta. Lo más triste es que el caso de Sonia no tuvo tanta repercusión mediática como el de Rocío. Quizás porque no había ninguna injusticia judicial que denunciar, o quizás también porque los medios ya habían gastado la atención de la que disponían. Pero igualmente Sonia también merecía justicia, memoria y voz. Porque al final su historia fue la que permitió librar a una inocente de prisión, pero fue ella al final quien pagó el precio más alto. Porque de algún modo nos acaba recordando lo frágil que es todo y cómo la verdad puede tardar, pero siempre acaba saliendo, aunque a veces llega demasiado tarde. Y es que es muy triste, pero el caso de Sonia Caravantes no solo permitió que se resolviera un crimen, sino que también destapó uno de los mayores errores judiciales de la historia reciente de nuestro país. Ha sido nuestro primer episodio y queremos que nos digas qué te ha parecido. Sí, si te gustaría que sigamos contando casos como este y en este formato, cuéntanos en comentarios qué mejorarías, qué te ha gustado o qué te gustaría ver en siguientes capítulos. Gracias por escucharnos y por mantener activa la memoria de quienes no pudieron contar su historia. Nosotras somos Judith y Zoe y esto es Inferna. ¡Hasta la próxima!